Muy buenos días, amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios, correspondiente al día miércoles 7 de octubre. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio y responsabilidad de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre, a predicar tu palabra conforme a tu voluntad, para que sea de edificación de tus hijos, porque necesitamos entender tu palabra y sobre todo ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Vamos a empezar leyendo desde el verso 1 al 3, y dice la palabra: El Dios Todopoderoso me ordenó hablar con todos los judíos que vivían en las ciudades egipcias de Migdol, Tafnes y Memphis, y en la región del sur. Y me dijo: Jeremías, adviérteles que ya han visto lo que hice con la ciudad de Jerusalén y con todas las ciudades de Judá. Yo les envié terribles desastres, y esas ciudades quedaron en ruinas, y hasta ahora nadie vive en ellas. La culpa la tuvieron sus habitantes, pues cometieron muchos pecados, adoraron a otros dioses y les ofrecieron incienso, y con eso me hicieron enojar muchísimo. A esos dioses ni ellos ni sus antepasados los conocían. Amén. Dios le da un mensaje a Jeremías dirigido para los judíos que habían marchado a Egipto y se habían disperso por todas las partes del país. Estaban en la ciudad de Migdol, Rabnes, Nov y en la tierra de Patros. Amén. ¿En qué consistía este mensaje? Dios le encargó a Jeremías que le dé una advertencia a los judíos que estaban en Egipto y que les hiciera recordar de las calamidades que pasaron sus antepasados en Jerusalén y en Judá. Recuerden que Dios había permitido la destrucción, la caída de Jerusalén y de Judá, pero eso se debía principalmente a la idolatría cometida por sus padres, lo cual provocó la ira de Dios. Sus padres habían despreciado la palabra de Dios. Dios le dice a Jeremías que traiga memoria esas desolaciones en Judá y en Jerusalén. Amén. ¿Qué había pasado? Que los judíos habían honrado a falsas deidades con el honor que se le debe únicamente al verdadero Dios. Abandonaron al Dios conocido por ellos para rendir culto a dioses ajenos que no habían conocido ni ellos ni sus padres, sin prestar ningún motivo por aquel extraño cambio. Amén. Habían cambiado al único Dios verdadero por unas invenciones de impostores. Recordemos, hermanos, que la idolatría es tan abominable a Dios que le dedica los 2 primeros mandamientos que está en el libro de Éxodo 20. Amén. Porque tenemos un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Entonces la clave para mantenernos lejos de la idolatría es amar solo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Ahora, ¿qué había pasado? Que los judíos, al llegar a una tierra extraña, habían adoptado las costumbres de esta tierra extraña. En esta tierra extraña o nueva, como conocemos, los egipcios tenían infinidad de ídolos.
adoraban a infinidad de seres inertes y les prendían incienso. ¿Y qué hicieron los judíos? Copiaron todas esas tradiciones. Entonces, hermanos, recordemos que nosotros somos un pueblo especial de Dios, parte del pueblo especial de Dios. Y estamos en esta tierra Perú. Amén. Y esta tierra Perú tiene muchas tradiciones, muchas costumbres. Adoran a muchos ídolos. Y no por el hecho de quedar bien con las personas que viven acá, vamos a deshonrar a nuestro Dios. Entonces, sigamos leyendo desde el verso 4 al 6, en versión traducción del lenguaje actual. Muchas veces les mandé profetas para que les dijeran que no adoraran a otros dioses, pues eso es algo horrible que yo no soporto. Pero ellos, como de costumbre, no me prestaron atención, ni me obedecieron ni se arrepintieron de sus pecados. Al contrario, siguieron quemando incienso en honor de otros dioses. Por eso me enojé y destruí a Jerusalén y al resto de ciudades de Judá. ¿Qué había hecho Dios? Había enviado una serie de profetas continuamente a advertir al pueblo de Israel de que no adore a otros dioses. Amén. Pero ellos no oyeron las constantes advertencias de Dios por medio de sus profetas. Cerraron sus oídos. No quisieron escuchar. Amados hermanos, el Señor en este tiempo también, por medio de su palabra, nos da advertencias acerca de no seguir a los ídolos. En Éxodo, ¿qué dice? No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, lo que está en la tierra o debajo de la tierra. Porque yo, el Señor, lo detesto y persigo a los que hacen tal maldad hasta su tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, no nos hagamos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que ocupa un pedestal en nuestra vida, un lugar especial, aquello que le quita la gloria a Dios. Muchos pueden tener un ídolo, una estatua. Otros pueden tener un ídolo al dinero, el Dios de este tiempo. Otros pueden tener al ídolo a su trabajo. Hay muchas formas de idolatría. No permitas que nada te saque del camino de Dios. Si hay algo que está ocupando el primer lugar en tu vida, se ha constituido un ídolo. Si hay algo que está quitando tu tiempo de adoración a Dios, se ha constituido un ídolo. Y muchos dicen, cuando le preguntamos, hermano, ¿por qué no vienes al culto? ¿Por qué no vienes a escuchar las cosas de Dios? ¿Qué nos responde? No tengo tiempo, tengo que trabajar. ¿Y esa respuesta qué significa? Que tiene un ídolo, el trabajo. El trabajo no es malo, hermanos. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero, como nos explicaba el pastor. Entonces, que nada se vuelva un ídolo. Que cuando tú despiertes, tu primer pensamiento sea para Dios. Tu primera adoración sea para Dios. Entonces, Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas. Amén. Y el pueblo no le obedeció y ni mucho menos se arrepintió. Y por ese motivo, Dios se enojó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del enojo de Dios? Fue la caída de Jerusalén, la caída de Judá. Sigamos leyendo.
versos 7 y 8, donde dice la palabra de Dios: y ahora quieren meterse en un lío mucho más grande. ¿Quieren que mueran hombres, mujeres, niños y hasta recién nacidos? Desde que llegaron a Egipto, lo único que han hecho es hacerme enojar. Han estado adorando a dioses falsos que ellos mismos se fabrican. Lo único que van a conseguir con eso es que yo los destruya. Cuando eso ocurra, todo el mundo se burlará de ellos y los insultará. Amén. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel por medio de Jeremías? ¿Quieren que muera más gente? Hermanos, el pecado tiene consecuencias. El pecado trae maldición no solamente a nuestras vidas, sino a nuestras generaciones. Por eso le dice Dios al profeta: ¿quieren que muera más gente? ¿Quieren que muera hombres, mujeres, niños recién nacidos? La idolatría cambia la esperanza en desesperación. Entonces, en Proverbios 8:36 dice: pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Amén. Entonces, Dios les advierte claramente de no adorar a los dioses de Egipto, porque lo único que van a conseguir adorando a los dioses de esa ciudad, de ese pueblo, es que Dios los destruya. Porque la idolatría no solo nos lleva a inclinar nuestro corazón a dioses ajenos, sino que causa gran daño a nuestra familia, a nuestra comunidad. Por eso, si los israelitas continuaban confiando en los ídolos, incluso en Egipto, Dios iba a destruir también a este remanente. Y se iba a convertir en una burla, en un oprobio para el mundo. Sigamos leyendo, versos 9 y 10. ¿Acaso ya se olvidaron de todos los pecados que cometieron sus antepasados? En Judá y en las calles de Jerusalén pecaron ellos y sus esposas, y también los reyes de Judá y sus esposas. ¿Acaso no se acuerdan? Sin embargo, hasta ahora no se han arrepentido. No me respetan ni me obedecen los mandamientos que les di a ellos y a sus antepasados. Dios, a través de Jeremías, le dice al pueblo de Israel en Egipto: ¿ya se han olvidado de los pecados que cometieron sus antepasados? ¿Saben qué, hermanos? Lo que no nos permite renunciar a la idolatría es la soberbia. Amén, porque ¿qué hace la soberbia? Quita el temor a Dios en nuestros corazones y siembra un menosprecio al pacto con Dios. Dios en este verso 9 le dice, ¿no? Les hace notar: ya se han olvidado de las maldades de vuestros padres, pero les dice algo más: de las maldades de vuestras mujeres. Amén. ¿Qué es lo que pasaba? Las mujeres en esa época instigaban a los hombres a la idolatría. Les pongo un caso. Por ejemplo, en el caso de Salomón, sus esposas, especialmente las mujeres egipcias, ¿qué hacían? Que Salomón pecara, que Salomón se inclinara a los ídolos. Amén. Un hombre separado para Dios. Entonces, acá no está diciendo que las mujeres son malas. Acá está diciendo que las que son malas
son las que instigan a pecar al pueblo de Dios. Puede ser una mujer, puede ser un varón. Aquel que te instiga a pecar contra Dios te está llevando a un camino de muerte. Por eso, amados hermanos, oremos por nuestros hijos, para que cuando les toque casarse, se casen con una mujer o con un varón que ame a Dios, que tenga temor de Dios. Una mujer o un varón que sean del pueblo de Dios y que no lo saquen del camino de Dios. Cuando mi hijo me pregunta, yo le digo: hijo, tú te vas a casar con una hija de Dios. Y con Delcita oramos para que el Señor en su tiempo le dé una sierva de Dios. Amén. Entonces en el verso 15 al 19 del mismo capítulo 44 dice, ¿no? Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud y todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto. ¿Ven? En la tierra de Egipto habían personas que prendían incienso a dioses ajenos. Saben que, hermanos, nosotros somos un pueblo especial de Dios y no debemos de mezclarnos con las tradiciones de los pueblos. Estamos entrando octubre y este mes viene esta fiesta pagana que se llama Halloween. No por el hecho de quedar bien con los amiguitos del colegio o porque nuestros hijos nos insistan, nosotros nos convirtamos a las costumbres de este tiempo. Con mi hijo, todos los años en Halloween, nos juntamos un grupo de hijos cristianos y hacían una fiestita distinta que se llamaba Brilla para Jesús. Y salían estos niños con sus linternitas que decía Brilla para Jesús en su polo y entregaban volantes cristianos a los niños engañados por el mundo que salían con sus disfraces y les explicaban el verdadero motivo. Amén. Nosotros somos luz y la luz resplandece en medio de las tinieblas. No te amoldes a las costumbres de este mundo, amado hermano. Dios detesta la idolatría. La idolatría trae maldición a nuestras generaciones. Nada puede ser un ídolo, ni siquiera los futbolistas. Con mucha pena veía que cuando Messi se fue del Barcelona, lloraban sus hinchas en la puerta del estadio. Pero ¿saben qué? El único que merece honor y gloria es nuestro Dios. Y en el verso 10 dice, sin embargo, hasta ahora no se han arrepentido, no me respetan ni obedecen los mandamientos. No seamos parte de este pueblo soberbio, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias por tu palabra de advertencia. Nosotros no cerramos nuestros oídos. Al contrario, venimos y nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que solamente tú eres Dios. Solamente tú ocupas el principal lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Solamente a ti te amamos y solamente a ti queremos servirte, nosotros y nuestra familia. Te pedimos en el nombre de Jesús protección para nuestras vidas, para nuestras generaciones, para nuestra iglesia.
que ninguno caiga a la invitación del mundo, que ninguno caiga a la propuesta del mundo, a las tradiciones, a las fiestas costumbristas. Libera a nuestros familiares que están en este tipo de paganismos. Ayúdanos, Señor, a adorar al Dios único y verdadero. Te amamos, Señor, y te pedimos que nuestra familia, que nuestra iglesia esté rendida a tus pies, adorándote. Te amamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y venimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.